Estimado y estimada, que el Señor Jesús le bendiga, eh, deseando que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Dios estén con usted. Quiero compartir un mensaje a través de este medio y lo he titulado de la siguiente manera: La cura para el miedo. He tomado a bien hablar de este tema porque he estado viendo que en nuestros días como que esto se está haciendo más frecuente, como que está aumentando, como que se está volviendo común en la vida de las personas. Em, y, bueno, y esto está sucediendo no solo en aquellas personas que quizá no tienen esperanza, que no tienen a Cristo en su corazón, sino que también algunos de nosotros como cristianos estamos siendo alcanzados también por esta situación. Y, bueno, tal vez podemos decir, pero el miedo no es malo. Claro, no es que sea algo malo tampoco el tener miedo, pero yo no estoy hablando de ese miedo normal, de ese miedo que te sirve como para protección, de que, por ejemplo, si ves que el semáforo está en rojo, entonces tú no cruzas la calle porque corres el riesgo de ser atropellado. Em, Ese es un miedo que te protege del peligro, pero no estoy hablando de ese miedo, estoy hablando de ese miedo que te paraliza, de ese miedo extremo, de ese que te lleva a descontrolarte, que te causa confusión, que te causa angustia y que te causa también estados de estrés, de estados de ansiedad. De ese miedo estoy hablando. Em, bueno, y es que por supuesto no es para nada alentador todos los casos que estamos viendo que se están dando en el mundo entero, situaciones complicadas, crisis que van de aumento en aumento, cada vez más que vemos que las enfermedades aumentan, enfermedades extrañas aparecen, la vida de las familias se dividen. eh, eh, el ser humano está en constante peligro, por decir así. La economía se derrumba, las guerras pareciera aumentar y todo es un caos, la verdad, en este planeta Tierra. Entonces, por supuesto, toda esa situación nos lleva a sentirnos de esa forma, de sentir esos miedos paralizantes, pero también... em, hay una situación que hace que todo esto se produzca en- en extremo. Y la situación es porque el ser humano ha abandonado a su creador. Sí, ha abandonado a Dios. Entonces, no cuenta con esa protección. Y esta es la causa por la cual las personas están teniendo con frecuencia estos sentimientos. Eh, eh, Muchos seres humanos están poniendo la confianza en su propio yo, están poniendo la confianza en cosas temporales y se olvidan de esa protección divina, se olvidan, abandonan esa protección divina que viene de su Dios, que viene del creador del cielo. Entonces, por eso es que experimentan con frecuencia estas situaciones. Lo otro también es que Jesús habló de un fin y eso tiene que llegar sí o sí. Entonces, a medida que el fin se acerque, que el fin de todas las cosas de este planeta Tierra se acerque, por supuesto que se van a ir viendo cosas que van a ir empeorando y esto asusta al ser y hace que el ser humano entre en pánico. La Biblia también es clara y habla de que la raíz del miedo es la falta de fe, es la falta de confianza en Dios. El pecado hace que la relación con Dios esté rota. Eso hace el pecado, que esa relación con Dios esté rota, quedando así el ser humano alejado de la soberanía de su Dios, de nuestro Dios. Eh, ese miedo paralizante surge al dudar de esa protección, al dudar de esa provisión, al dudar de ese amor de Dios. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Tienes miedo a perder tu trabajo? ¿Tienes miedo a perder un hijo? ¿Tienes miedo a quedarte sin casa? ¿A que te asalten? ¿O
o que tengas un accidente y con ello pierdas la vida. ¿Tienes miedo a que las guerras nunca terminen y tu vida económica sea afectada? ¿O que una catástrofe acabe con tu casa o tus bienes, etcétera? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Tienes miedos? Bueno, todos de alguna manera hemos experimentado estas situaciones, ¿no? Pero esto solo nos indica cómo está nuestra condición espiritual. Sí, este es un indicador. Es como una alarma que nos está indicando cómo está nuestra vida espiritual. Es una luz roja que te está diciendo que tu vida espiritual está decayendo o está en una condición no buena. Bueno, según la Biblia mencionaré algunos puntos concretos de por qué este mal del miedo está afectando a muchas personas. Ahora, ¿cómo surgió el miedo? Bueno, el miedo surgió con la caída del primer hombre sobre la tierra. En Génesis 3:10 dice, y él respondió, o sea, Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Vemos cómo Adán por primera vez experimenta este sentimiento del miedo. ¿Mm? Su condición espiritual estaba caída. Se había separado de su Señor, de su Dios. Ese Dios con quien él hablaba antes, ese Dios en quien él confiaba antes de su caída, que ya no estaba ahí. Se sintió el hombre desprotegido debido al pecado. Entonces el hombre experimenta esta situación del miedo. Tuve miedo y me escondí, dice. Entonces puedo concluir en este punto número 1 que el pecado y la separación de Dios es el causante de este miedo que te paraliza. Esa es la causa. Y número 2, la falta de fe. Tu falta de fe, mi falta de fe, también hace que yo experimente estos miedos paralizantes. Jesús con frecuencia señalaban que estos miedos provienen de tener poca fe. En Mateo 8:26, él dijo a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Les dijo Jesús. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Vea usted, esa protección divina estaba ahí, pero había poca fe. Esa fe que tú no has puesto en Jesús como tu Señor y Salvador, o esa falta de fe que hay en ti como persona que profesas a Jesús como Señor y Salvador, son las causas de ese miedo que te está afectando hoy y que te está llevando a paralizarte, si es que lo estás experimentando. Sí, Jesús lo dijo, le dijo, reprendió a sus discípulos y les dijo,
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Estaban atravesando una situación difícil, una crisis difícil. Estaban en el mar y estaban siendo azotados por fuertes vientos. El mundo está siendo azotado por fuertes vientos también. Y esto hace que tus sentimientos de miedo aumenten. Porque no está la fe que debes tener en Cristo. Punto número 3. La condenación, la inseguridad espiritual y esa sensación de que como pecadores Dios está en contra nuestra. Bueno, y es que también la palabra del Señor dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así dice la palabra. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Y como tu espíritu, tu alma es algo viviente, es algo que vive, es algo real, entonces, por supuesto, tu alma, tu espíritu siente esa sensación de que a causa de tu pecado eres condenado. Y eso entonces te trae esos estados de miedo también. Para que eso no suceda, entonces es necesario, por lo tanto, que tú vengas a ese Cristo, a ese Jesús que te da protección, que te da vida eterna, que te da la promesa de que si crees en Él, no eres condenado. ¿Sí? Te sientes inseguro, te sientes condenado, porque el pecado trae culpa, ¿no? El pecado trae culpa, te sientes culpable, te sientes condenado, te sientes inseguro. Y todo eso es la causa de esos miedos paralizantes. ¿Hay cura para este mal? Mi respuesta es sí. ¿Cuál es? Bueno, la Biblia hace una referencia acerca de esta cura. El temor paralizante al temor de Dios no son lo mismo, hay una gran diferencia. El temor a Dios no es miedo pánico, no es miedo pánico, sino más bien es reverencia, es sabiduría, es amor hacia Dios, lo cual te ayuda a controlar otros miedos. Entonces, siguiendo con la cura para el miedo, te daré algunos puntos importantes. Número 1, el temor a Dios. Teme a Dios y tus miedos paralizantes desaparecerán. Teme a Dios. Y dijimos que el temor a Dios no es miedo paralizante, es más bien reverencia, es amor hacia Dios. Y ese temor a Dios te ayuda a controlar los miedos paralizantes. Teme a Dios. Pon tu fe en Dios. Pon tu fe en Dios. O fortalece tu fe en Dios. Recordemos que en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bendición contar con esta palabra de nuestro Dios, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá con nosotros si Dios está con nosotros? Maravillosas promesas. Entonces, ¿cuál es la cura para el miedo? Segundo punto, dije, pon tu fe en Dios.
Fortalece tu fe en Dios. Si sientes que tu fe se ha debilitado, fortalécete en Dios. Número 3. Espera en Dios. Espera en esas promesas del Señor que son fieles, que son verdaderas. David decía en el Salmo 25:3, ciertamente ninguno cuanto esperan en ti serán confundidos. ¿Viste? Ciertamente ninguno de aquellos que esperan en el Creador, en su Creador, en Dios, serán confundidos, ninguno. Espera en las promesas del Señor. Esa será tu cura para el miedo. Esperar en las promesas del Señor. Saber esperar en esas promesas. No te van a fallar. En el Salmo 33:18 también dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Decía David, ¿viste? He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El ojo del Señor está en aquellos que le temen. El ojo del Señor está en aquellos que esperan en su misericordia. Espera en la misericordia del Señor. Tienes que saber esperar en esa misericordia del Señor. Así se irán tus miedos. 4. Ten una esperanza firme en las promesas de Dios. Ese Dios de misericordia. Quien te ofrece vida eterna, quien te ofrece vida abundante. Dice en Hebreos 10:23. Mantengámonos firme sin fluctuar. La profecía de nuestra esperanza, en la profecía de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, en la profesión de nuestra esperanza. Profesamos esperanza, mantengámonos firmes, sabiendo que las promesas del Señor no fallan. Así que, estimado y estimada, este ha sido el mensaje. Si estás atravesando una situación como esta, si te estás enfrentando a esta situación que incluso sientes que tu corazón parece que va a reventar, sientes que te palpita tan fuerte y en ocasiones hasta tienes que acudir al médico. Y llegas al médico y te chequean y te dicen, no, todo está bien, usted está teniendo un problema de pánico que le está afectando su mente, un problema mental. Porque a veces pasa eso. Si estás enfrentando esa situación, ven a Cristo. Tú que no le conoces, conócele. Es un Dios verdadero, no te va a fallar. Es en el único que puedes poner tu esperanza. Si pones tu esperanza en las cosas materiales, en tu propio yo, en las cosas temporales, esas te van a fallar, porque hoy son y mañana no son. Pero si pones tu esperanza, tu confianza, tu fe en ese Dios creador del cielo y vienes a Él, le das tu corazón, permites que Él habite en tu corazón, que Él habite en ti y tú habites en Él, entonces vivirás una vida confiada, una vida sin miedos. Que el Señor te bendiga. Te animo a ti, que no tienes a Cristo, a que le entregues tu vida a Cristo. Y a ti, que ya profesas a Jesús como Señor y Salvador, permite que ese Dios more en tu corazón, que esté en tu corazón
Si estás descuidando tu relación con Él, vuélvete a Él. Si has desconfiado de sus promesas, afirma esa confianza en Él. Este es mi mensaje. Espero que te pueda ayudar, confortar y ver que tienes esperanza en esa situación que estás enfrentando de miedos que te están paralizando, que ya no sabes qué hacer, porque cada día la angustia, la ansiedad, el estrés te agobian. Ya no sabes qué hacer con eso. Te invito para que vuelvas tu mirada al Creador, a nuestro Dios. Que el Señor Jesús te bendiga. Amén.